Me acabas de hacer un ace. Estamos llegando al invierno, Jesús. Y lógicamente, pues el clima no es como cuando se juega en verano, solecito, todo bien seco. Da igual que juegues outdoor, como es el caso de hoy, que ha llovido la noche anterior, o que simplemente estés jugando indoor. En indoor a veces los cristales también se mojan por la humedad. Así que hoy vamos a ver varios consejos para poder jugar mejor en invierno, tanto indoor como outdoor. Vamos por ello. Hola a todos padeleros y bienvenidos a un tutorial que hoy va a ser principalmente táctico, aunque también técnico. Tengo la ayuda de Jesús. Jesús, millones de gracias. A tope. Veréis que estamos muy corporativos con el equipo de la selección, así que bueno, no sé si el vídeo saldrá antes o después. Si sale después o durante algún comentario vamos a tener. Seguro. Si sale antes no tanto, ¿no? Damos suerte, chicos, siempre suerte. Efectivamente. Bueno, cuando estamos jugando en invierno, lógicamente el juego cambia y lo vamos a hablar precisamente ahora, ¿no? A nivel táctico y a nivel técnico hay que hacer algunas adaptaciones. En este caso hoy estamos jugando outdoor, que quizá no es lo más normal a día de hoy, yo creo. En España hay muchísimos clubes indoor para cuando llegan esta época del año, pero aún así hay elementos comunes que también nos va a pasar cuando jugamos indoor. Así que vamos a ir con esos consejos y arrancamos con el primero. Listo. Bueno, primero de los consejos, cuando jugáis al pádel y la pista está mojada, fijaos que cuando la bola bota resbala muchísimo, así que el primero de los consejos es un consejo técnico, ¿vale? Arma muy cortito, tan cortito como lo que estoy yo armando ahora, tan cortito como lo estoy yo haciendo ahora, y el truco es que siempre veas la pala cuando armas, que no pase de lo que sería el campo visual, pues casi de la oreja, ¿no? Que siempre lo tengas adelante, y eso va a hacer que cuando viene rápida, veis, ahí la bola bota y sale muy disparada, va a hacer que la puedas golpear en el sitio. ¿Habéis visto lo que le ha pasado a Jesús? Punto número 2, el cristal. Vale. La estaba esperando y me he quedado como diciendo voy. Vamos con el punto número 2, el cristal. Ahora hemos empezado Jesús y yo calentando sin rebote de pared, precisamente porque ya no solemos lo que va a pasar. A ver, deja la bota en el cristal. Fijaos cómo cae para abajo, ¿vale? Entonces, Jesús, ponte por favor en paralelo y vente a la red. Esto os recomiendo que lo hagáis desde el calentamiento. Este es un tip que considero muy importante. Imaginemos que ahora yo voy a jugar contra Jesús un partido, ¿vale? Y tenemos la pista como la tenemos. Haced eso. Esa pelota, en otra circunstancia, cuando ya el partido esté más avanzado, yo no la dejaré entrar. Pero durante el calentamiento, dejad entrar varias pelotas al cristal para ver cómo se comporta, ¿vale? ¿Veis? La vais dejando entrar. Sé que no es lo normal y que luego compitiendo no la dejaréis, pero ¿qué es lo que estamos buscando? Buscamos entender bien qué pelota patina y qué pelota no patina y el estado de la pista en general. Entonces, ¿veis? Esa pelota ha saltado hacia arriba, esta se va a morir. Entonces, durante el calentamiento, intentemos probar varias de esas pelotas para ver cómo se comporta. Y una vez que has calentado y ya te has dado cuenta de que, fijaos que es muy difícil defender, punto número 3, que será el siguiente, no vamos a dejar pasar la pelota al cristal. Justamente estamos comentando esto con Jesús, fijaos cómo se le queda la pala, ¿vale? Se queda la pala mojada. Estoy notando que la volea me resbala. Claro. Que no la cojo firme, porque... Ese va a ser el tip 4, técnico, y va en relación a los efectos. Vamos a ir ahora con ello. Que tengáis una toalla para secarla en medio del punto. Vale. Vamos con el tercer tip, y este es el inicio del punto. Desde el inicio del punto, si ya sabemos que el cristal resbala muchísimo, y yo que os recomendaría que el mayor número de saques vayan dirigidos al cristal, ¿no, Jesús? Eso es. Parece fácil, te dejo este por si la fallas. Entonces, como sacador, en este caso Jesús, ¿cuál va a ser su objetivo siempre que pueda? Intentar sacar al cristal, ¿vale? Veis que ahí la pelota me patina. ¿Cuál va a ser mi objetivo? Voy a intentar anticipar siempre que pueda el saque para que no llegue a la pared lateral, porque cada vez que llega, vamos allá otra vez. Ahí, no tengo problema en restar, dale otra. Esta ya me complica, ¿vale? Ahí he conseguido, con el armado muy cortito he conseguido. Pero siempre que pueda yo la voy a anticipar. Y como os digo, esto no solamente es para cuando jugamos outdoor como hoy, es que hay clubes indoor que a partir de cierta hora de la tarde, por la condensación de todos los jugadores y sobre todo en zona de costa, el cristal ya se pone así. Así que para todos esos partidos que haces indoor, prueba a hacer este saque porque va muy bien. Te voy a pedir ahora un truco, este es el 3 bis. Vale. ¿Me podrías sacar ahora a la pared de fondo? Sí. Pero vamos con el truco. Jesús, si sacas muy profundo, la pelota, cuando pega en el cristal, salta un poquito hacia arriba. Vale. Entonces tiene que ir algo más cortito, vale, porque la clave es que cuando pega en el cristal ya esté cayendo. Vale. A ver cómo te sale. Si ya me habéis sacado, imaginemos un partido real. Jesús me está sacando mucho al cristal y le anticipo. Prueba con ese saque corto.
Vamos a ver cómo sale. Mira qué bueno. ¿Habéis visto lo que ha pasado? Me acabas de hacer un ace. Sí, no sé ni cómo. ¿Vale? Así que en cuanto al 3 bis, esta sería un poco la parte táctica. Está guay que siempre saques a un sitio donde molesta, pero de vez en cuando hazle este saque y vais a ver cómo funciona súper bien. Acabamos de poner la pelota seca, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Durante el calentamiento seguramente vais a notar que la bola le podéis entrar con efecto cortado, que era lo que comentaba ahora Jesús. Pero según vayamos haciendo que la bola bote, se va a empezar a mojar, ¿vale? Ahora me cuentas tus sensaciones con el efecto cortado, Jesús. Vale. ¿Qué has notado cuando voleabas? He notado como se me ha empezado a mojar un poco la superficie de la pala. Mira, a ver si lo coges para que se aprecie. Está mojada y me resbalaba bastante la volea. Vale. O sea, me costaba darle firme. ¿Pero te has dado cuenta que al principio no? Al principio no, ha empezado a mojar poco a poco. Vale. Y también me he dado cuenta que si la bola bota bastante antes del cristal, no tan cerca, para ti es más complicado. Eso es. Es decir, volear muy profundo. O sea, lo que es el juego normal aquí no va. Porque Aquí no dices, cuanto más efecto le doy, te das cuenta que la bola te salta más hacia arriba. Eso es. Porque en la pala no consigue enganchar la bola. De hecho, si os fijáis, o sea, es que tiene agua, literalmente tiene agua. Literalmente la pala está con agua, o sea, Vale. está mojada. Y no o sea, hace bastante que ha llovido, simplemente que la humedad y el agua del suelo pasa a la pelota y de la pelota pasa aquí. Entonces, lo primero, jugar con efecto no va. Armados más cortos, jugar más planito y has dado la clave, profundidad. A mí cada vez que su volea va cerca de la línea blanca, como estáis viendo ahora, cada vez que la bola bota aquí, la parábola de la bola ya está cayendo, a mí me lo complicas. Es más, me viene bien que volees fuerte, porque cuando le pegas fuerte la bola sale más. recta del Para ti cristal. es más fácil, me he dado cuenta que voleando más despacio te costaba más. ¿Vale? Entonces, aquí menos es más. Y con agua ganan los inteligentes y los que consiguen poner la pelota en el sitio, ¿vale? Así que olvidaos de los efectos en la bandeja, en la víbora, en la volea y los días que la pista está mojada o está húmeda, que esto, como os digo, también pasa cuando estamos jugando en un indoor y hay mucha humedad, hacer la volea más cortita. Vamos con el último consejo cuando estáis jugando outdoor o, sobre todo, ya os digo, esto sí que es clavado para aquellos que jugáis en indoor y el cristal se moja, sobre todo en zona de costa. Antes me has hecho una bandeja, una víbora, que en lugar de botar en la pared de fondo, me ha botado en la pared lateral. ¿La podemos tirar otra vez si te sale? Vamos. Va, fijaos lo que pasa. Esa ha abierto. Vamos con otra, que según esté la pelota más mojada sale diferente. Vale, fijaos, no sé si os habéis fijado, pero era una pelota que por norma debe abrir por el ángulo que traía. Claro, va a abrir cuando la bola pega en el cristal, engancha y sale en esta dirección, pero cuando la pelota va a zona lateral y viene con humedad del cristal o simplemente está mojada, cuando bota sale recta y por tanto es una pelota que saldrá cerquita de la lateral cuando lo normal es que la bola abra, ¿vale? Así que en ese sentido recordad, cuando la pista está mojada los cristales se comportan de manera distinta y pasará lo mismo cuando la pelota vaya sobre la zona de fondo. Desde aquí va a patinar muchísimo y se va a venir para este lado. Último de los ejemplos, estamos jugando y Jesús me sacará con un globo. Como no llego, tiraré una contrapared. Bueno, no sé si lo habéis visto, pero la pelota ha ido... ¡Contra pared, niño! Al cielo no, a lo siguiente. ¿Qué es lo que ocurre cuando el cristal está mojado? Pues que cuando yo pego la contrapared, que yo le pegaba la bola para ir recto, pega en el cristal y salta para arriba. Esto en un indoor es muerte, porque aquí la bola ha ido al cielo y no pasa nada. Pero en el indoor, cada vez que le pegas y la bola salta para arriba, pega en el techo y pierdes el punto. Así que mucho cuidado cuando hacéis las contraparedes y el cristal está mojado, estamos jugando en invierno, porque tenéis que hacer esa contrapared apuntando un poquito más hacia adelante, ¿vale? Para que la bola salte para allá. Como le pegues para arriba, realmente vas a perder el punto. Después de estos tips, en cualquier caso, Jesús, yo no te he dejado aportar alguno. ¿Alguno más que tú quieras dar? Bueno, yo las veces que he jugado aquí en alguna pista así mojada o que estaba bastante húmeda, pues tienes que intentar, por lo menos por la experiencia que creo que tú me has enseñado, no intentar ganar el punto rápido ni intentar machacar la primera bola, sino cansar al rival y jugar y meter bola porque te puedes vender rápido o se te puede resbalar la pelota o bueno, te pueden pasar millones de cosas que hagan que la falles rápido. Os digo una cosa, este es el mejor tip de todos. Paciencia, efectivamente, porque en ocasiones, aunque la bola veáis que te queda vendida,
no la vas a ganar. Entonces, el tener paciencia y trabajar con circunstancias así como estas, y sobre todo en invierno, hay que trabajar más. Así que... Y comprarse un secador. Efectivamente. Esa es buena también. Efectivamente. Bueno, pues ya sabéis cómo hacer Jesús. Ahí está el Instagram de Real Jesus, el mío para que nos sigáis en Instagram, que habrá más consejos. Y nada, que muchas gracias por haberme echado una mano con el tutorial. Por supuesto, siempre encantado. Desde la ciudad del fútbol de Las Rozas nos despedimos y a ver qué pasa con a ver qué España. pasa, ¿eh? A ver qué pasa. A ver qué pasa. Chao.